Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. de White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 23 de marzo. Valiosas lecciones de la experiencia de Jacob. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Génesis 32:26. Este versículo revela la esencia de la fe perseverante, mis hermanos. Jacob comprendió que su única esperanza no estaba solamente en su fuerza, sino en la bendición de Dios, porque dijo: no te dejaré si no me bendices. No, su determinación no fue arrogancia ni desafío, sino la expresión de un corazón quebrantado que buscaba reconciliación. Y debemos de tener en mente, mis hermanos, que la victoria espiritual llega cuando el alma se aferra a Dios con fe y humildad. Párrafos 1 y 2. Hablarles a las almas tentadas de su capacidad de ninguna manera las inspira a ser mejores. Levantad ante ellas las posibilidades que tienen por delante. Mostrarles las alturas que pueden alcanzar. Ayudarlas a confiar en la misericordia del Señor y en su poder perdonador. Jesús espera hoy que se aferren de su mano para darles el poder de vivir una vida noble y virtuosa. Con frecuencia el Señor conduce a las personas a una crisis para demostrarles sus flaquezas e indicarles cuál es la fuente de la fortaleza. Si oran y velan en oración, si luchan con denuedo, sus puntos débiles llegarán a ser sus puntos fuertes. La experiencia de Jacob tiene muchas lecciones valiosas para nosotros. Dios le enseñó a Jacob que sus propias fuerzas jamás alcanzarían la victoria, que debía luchar con Dios para alcanzar la fuerza que viene de arriba. Detengámonos aquí para entender cómo Dios transforma la debilidad humana, mis hermanos. Y en estos dos primeros párrafos debemos de entender que las personas no cambian simplemente cuando se les enseña su error, ¿no? El verdadero cambio ocurre cuando se les muestra la esperanza de una vida mejor en Dios, mis hermanos, ¿no? Y el Señor muchas veces permite que enfrentemos crisis espirituales para que reconozcamos nuestras limitaciones, ¿no? Y que debemos de depender de Él. Cuando el ser humano deja de confiar en sí mismo, comienza a depender del poder divino. La experiencia de Jacob, según leímos, enseña que la debilidad humana puede convertirse en fortaleza cuando se busca la ayuda de Dios. Y las pruebas revelan dónde realmente depositamos nuestra confianza. Párrafo 3. Toda esa noche Jacob luchó con el ángel. Finalmente, el vigoroso luchador quedó debilitado por un toque en su muslo. Ahora estaba incapacitado y padeciendo un agudo dolor, pero no se soltó de Cristo. En actitud pendiente y contrita se aferró del ángel y solicitó su bendición. Quería tener la certeza de que su pecado había sido perdonado. Su determinación se fortaleció y su fe fue más ferviente y perseverante hasta el mismo fin. El ángel trató de soltarse y le dijo: déjame, porque raya el alba. Pero Jacob replicó: no te dejaré si no me bendices. Si prestamos atención a este párrafo que ya leí, observaremos el momento decisivo de la lucha de Jacob, ¿no? La lucha de Jacob simboliza la batalla interior del alma que busca reconciliarse con Dios. Cuando el ángel tocó su muslo, Jacob perdió fuerza física, pero encontró su fuerza espiritual. Ese momento mostró que la victoria no dependía de su capacidad, sino de su fe perseverante.
Su dolor no lo apartó de Dios, lo acercó más. Y debemos de tener en mente, mis hermanos, que la verdadera victoria comienza cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y decidimos confiar más en Dios. Párrafos 4 y 5. Si esto hubiera sido una manifestación de confianza presuntuosa o jactanciosa, Jacob habría sido destruido de inmediato. Pero la suya era la certeza de uno que confiesa su indignidad y que sin embargo confía en la fidelidad de un Dios que mantiene su pacto. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la entrega incondicional, este pecador y errante mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Él se había asido temblorosamente de la promesa de Dios y el corazón de amor infinito no pudo apartarse de la súplica del pecador. Como evidencia de que Jacob había sido perdonado, su nombre se cambió de uno en que se recordaba su pecado a otro que conmemoraba su victoria. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí, mis hermanos, podemos ver el carácter que Dios honra. Jacob no reclamó bendición por mérito propio, ¿no? Según lo que acabamos de leer, se presentó ante Dios con arrepentimiento y humildad, reconociendo su indignidad. Y la fe genuina no presume de su justicia, sino que descansa en la fidelidad de Dios. Y cuando el corazón se rinde completamente, la gracia divina responde con misericordia. El cambio de nombre de Jacob simbolizó la transformación de su carácter, de alguien que dependía de su astucia a alguien que dependía de Dios. Dios cambia la identidad de quienes se entregan completamente a Él. Último párrafo. ¿Recibiremos fuerza de Dios y lograremos victoria tras victorias o intentaremos operar por nuestras propias fuerzas para ser derrotados en nuestros propios vanos esfuerzos? Por nuestra entrega incondicional a Dios, procuremos obtener el poder que cada uno necesita para triunfar en nuestra lucha contra el mal. Finalmente, esta historia nos confronta con una decisión personal, mis hermanos. Cada persona enfrenta la misma elección que Jacob: confiar en su propia fuerza o depender del poder de Dios. La lucha espiritual no termina en una sola victoria, ¿no? Sino que es un proceso continuo de fe, arrepentimiento y dependencia, ¿no?, de Dios. La verdadera seguridad no está en nuestra habilidad para resistir el mal, sino en nuestra unión con Dios. Y debemos siempre de entender, mis hermanos, que la victoria espiritual pertenece a quienes se aferran al Señor, sin soltarse solamente a ello. Y en el libro inspirado por la sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas, dice: la oración ferviente del justo tiene gran poder. Amén. Así que, hermanos, la experiencia de Jacob nos recuerda que la verdadera victoria espiritual no se obtiene por nuestra esfuerzo, sino por nuestra perseverancia en buscar a Dios. Cuando el alma se aferra a Él con humildad y fe, el Señor responde con gracia, mis hermanos, y transformación. Hoy es una invitación a no rendirnos en nuestra lucha espiritual y a seguir buscando la bendición divina cada día. Y por eso les invitamos cada mañana a acompañarnos a seguir aprendiendo a depender completamente del Señor. Y con este pensamiento en nuestros corazones, acerquémonos ahora a nuestro Padre Celestial en oración. Señor, enséñanos a buscarle con perseverancia como lo hizo Jacob. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad y a depender completamente de su poder. Danos la victoria sobre el mal y transforma nuestro carácter. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana
y siempre. Bendiciones.